Desde aquellos países gobernados por las fuerzas de izquierda, en el ámbito nacional o subnacional, o por lo menos en los espacios parlamentarios en los que nos encontramos. Es absurdo que la derecha se reúna un día antes de las asambleas del Parlamento Latinoamericano y nosotros lleguemos al día siguiente a saludarnos y a ver qué viene la agenda del orden del día, en lugar de participar de manera activa. Lo mismo sucede en el Parlamento Centroamericano, lo mismo sucede en muchos de los foros parlamentarios en los que participamos. Yo quisiera proponer, en primer término, que en la próxima reunión del Parlamento Latinoamericano nos convoquemos un día antes para armar un bloque de las izquierdas latinoamericanas para actuar conjuntos, por lo menos en ese espacio multilateral. Y hagamos un ejercicio para avanzar en acciones más concretas y que no solamente estemos en la parte declarativa, sino que vayamos asumiendo compromisos de actuar también en otros foros multilaterales, como puede ser la OEA o Naciones Unidas, donde se han ido abriendo foros parlamentarios en los que no llegamos a participar de manera conjunta. En segundo lugar, yo sí quiero retomar lo que señaló mi compañero Dolores Padierna, el compañero Martínez Neri. Evidentemente, nuestro país vive una de sus peores tragedias. No solamente es un problema de desigualdad, de falta de desarrollo económico, hoy nuestro país vive una crisis humanitaria, una crisis de violación de los derechos humanos, pero también vive una crisis en la ética pública y en la gestión pública, en donde lamentablemente el patrimonialismo, la corrupción ha penetrado a todas las instituciones públicas, a todos los poderes de la Unión y a todos los partidos políticos. Y tenemos un problema muy serio de pérdida de credibilidad en la política, en los políticos, en las instituciones, en los partidos, que no es privativo de nuestro país, sino que es un fenómeno que se extiende a lo largo de toda nuestra región, en alguna medida alentada por la derecha y los medios de comunicación para deteriorar la imagen de las instituciones, pero a lo cual los políticos y los órganos de gobierno hemos contribuido mucho. Y en el caso de nuestro país, esto pues ha llegado a la izquierda, porque la propia penetración de la delincuencia organizada en todos los órdenes de gobierno llegó también a los partidos políticos de izquierda. No voy a dar detalles, pero el mejor ejemplo es la tragedia que sucedía con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en un estado y en un municipio gobernados por el PRD. Ese es un asunto que tenemos que asumir. Y creo que de lo que aquí se desprende y en las acciones concretas, hay 4 temas que deberíamos discutir de manera puntual como izquierdas en la región. El asunto de la identidad. Para que haya unidad tiene que haber identidad en torno a proyectos políticos puntuales, y en lugar de estar en el debate mercadotécnico, en las discusiones políticas y en las campañas, hay que regresar a recuperar el debate ideológico y de las ideas. Hay que asumir que se han replicado los fenómenos de corrupción en los gobiernos de las izquierdas que antes cuestionábamos, y de que tenemos que actuar para no solamente fortalecer con una visión desde las izquierdas, pese a las limitaciones globales en la instrumentación de las políticas económicas, perfiles de proyectos que identifiquen de manera distinta los gobiernos que desarrollamos respecto a los gobiernos neoliberales, con identidad, con propuestas, con un proyecto social, en la búsqueda de un estado de bienestar, pero con ética, con principios y con voluntad de cambio. Y tenemos que pensar que además de enfrentar los problemas de corrupción, tenemos que ir formando un relevo generacional, lo decía muy bien el compañero Martínez Neri, de una generación que, a diferencia de muchos de los viejos jóvenes cuadros que aquí estamos, pues nos formamos en la clandestinidad, en la semiclandestinidad, contra las dictaduras, contra los gobiernos autoritarios, tomando tierras, organizando sindicatos, y hoy la mayoría de los jóvenes, particularmente los partidos que hemos tenido la oportunidad de llegar al gobierno, se formaron
cuando ya la mesa estaba puesta. Y se formaron en las estructuras de los partidos, de las burocracias, donde el mérito social, el de la convivencia y el de entender las causas sociales, pues los llevó a alinearse a las burocracias partidarias. Y ese es un tema que como izquierdas tenemos que asumir para recuperar nuestra identidad, recuperar principios y valores y replantear nuestra relación con la sociedad. Hoy en México, pongo el ejemplo, tenemos 12 elecciones locales en las que hay cerca de 550 candidatos independientes, porque la gente está harta de los partidos, de la corrupción, de la impunidad y de los privilegios de la clase política. Pero fundamentalmente porque nosotros abandonamos la defensa de las causas sociales. Y hay que decir, en muchos casos los partidos no representamos ya los intereses de la sociedad, porque vivimos en la burbuja de una clase política a la que pretendíamos derrocar, no replicar sus prácticas y sus costumbres. A mí me gustaría que pudiéramos tener este tipo de debates en una acción mucho más articulada para que empecemos a actuar de manera regional en acciones concretas. El problema de la violencia, esta crónica que le estoy entregando, que son las cifras del horror y la experiencia, no es un asunto privativo de México. Pongo solamente un ejemplo retomando lo que se da el compañero de Honduras. Lo que fue el triángulo norte de Centroamérica, entre Honduras, El Salvador y Guatemala, que decían que eran las zonas más conflictivas del mundo, hoy se convirtió en un pentágono. Y en ese pentágono lo conforma la frontera sur de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, que es la zona más violenta del mundo. Por ahí pasa el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, el 20% de las armas que se trafican en México. Ahí están las fuentes fundamentales del tráfico de personas, de la trata de personas, con nuevos fenómenos como la migración de menores no acompañados en nuestro continente, que son decenas de miles en el territorio mexicano. No podemos actuar de manera conjunta las izquierdas en estos lugares para enfrentar este problema, en lugar de solamente estarlo denunciando y ver cómo se van intercalando o se van articulando, pues ya no solamente los grupos de poder económico, sino los grupos delictivos que controlan vastas regiones de nuestros países, donde quien gobierna no es la autoridad legítimamente constituida, sino la delincuencia organizada. Yo les propongo que entremos a discusión, que cuando vayamos a la reunión de parlamentarios a San Salvador, sentemos a discutir el problema de la frontera sur de México con Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador, e impulsemos acciones comunes donde el centro fundamental de nuestra preocupación debe estar en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y en enfrentar los problemas de la delincuencia organizada. Yo dije que iba a ser breve, pero ya se me pasó la mano, pero la verdad es que agradezco mucho la oportunidad y le agradezco a Dolores que nos haya invitado a esta reunión. Muchas gracias, senador. Pues sí tenemos una